Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la reseña, la información que conseguí de un computador portátil HP 14-DQ5000 series. Por tanto, este video aplica para varias referencias de esa serie. Recuerden que este video está hecho por capítulos que los van a poder encontrar ahí en la descripción del video, los cuales son, por ejemplo, la temperatura del equipo, vamos a ver el teclado, el tipo de pantalla, los altavoces, la parte interna, sus lados, los altavoces y entre otras cosas más. Y por último vamos a dar una conclusión breve de todo este video o de este equipo. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo listo para comenzar con este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a KeysFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base. Por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción de este video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo al carrito, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El código de licencia te llega a tu correo electrónico y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a KeysFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento, están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Por aquí ya tenemos el equipo dentro de la caja, ya está abierta para primero que todo mirar qué es lo que viene dentro de la caja. Entonces sacamos y por aquí tenemos primero que todo el equipo y hay una hoja de un documento. Revisamos más por aquí, tenemos un sobre. Y en el lado de acá tenemos el adaptador de corriente y el cable de poder. Y por aquí pues no tenemos nada más. Primero que todo vamos con los documentos y este que está aquí nos indica que este equipo ya no es compatible con Windows 7 ni con Windows 8, lo dice en varios idiomas. Y por acá tenemos este sobre, vamos a mirar qué hay dentro. Y no hay nada más en este sobre. Y por aquí tenemos primero que todo un documento que nos indica qué es lo que tenemos que tener en cuenta para una posible garantía si de pronto tuviéramos algún defecto de fabricación. Incluso por acá trae los números de teléfono, miren, a nivel mundial para que nosotros nos podamos comunicar por si de pronto tuviéramos un defecto de fabricación. Y por acá tenemos una guía de uso rápida donde están las partes del computador básicamente. Por acá las miré, que tenemos que conectarlo, encenderlo y bueno, nos indica un poco. Y por acá están los multigestos del panel táctil. Por aquí tenemos el adaptador de corriente y el cable de poder. Vamos a sacarlo de aquí. Y por aquí tenemos el cable de poder, es plano de color negro, tipo trébol, no tiene correa tipo velcro para poder ajustar el cable. Por acá tenemos su conexión a la pared, fase neutro y polo a tierra. Y por acá tenemos la conexión hacia el adaptador de corriente y la medida de este cable es de 1 metro. Por aquí tenemos el adaptador de corriente de color negro, rectangular, es pequeño, pesa 65.4 gramos. Por aquí tenemos el puerto o la entrada del cable de poder. No tiene ninguna luz LED que nos indique cuando se conecta la corriente a este adaptador de corriente. Por la parte de acá abajo tenemos impreso las características de este adaptador de corriente. Entre esas está, por ejemplo, el número de parte, que es el L25296-002. La corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios y su corriente de salida es de 19.5 voltios a 2.31 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. Por acá seguimos y tenemos aquí una gomita que nos sirve para que el cable pues no se vaya a partir, no se vaya a maltratar. Seguimos por acá y nos damos cuenta que el cable
es bien grueso, de buena calidad, de buena construcción. La medida de este cable es de 1,70 m, no tiene filtro de núcleo de ferrita y sí tiene un acorreo tipo velcro para poder atar el adaptador de corriente. Y por acá, bueno, tenemos la punta. La medida de esta punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros y al fondo tiene un pin central y la forma de esta punta es en L. Ahora sí, ya por aquí tenemos el equipo, está recubierto con cartón reciclable. Vamos a retirarlo de ahí. Y también está recubierto pues con esta bolsa plástica. Ahora sí, ya por aquí tenemos el computador. Vamos a hablar sobre sus medidas. Primero que todo, de ancho de aquí hasta acá tenemos 32.4 centímetros o 12.75 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 22.5 centímetros u 8.8 pulgadas. De alto, como quien dice por aquí, tenemos 1.79 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.46 kilogramos o 3.21 libras. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. Según Hewlett Packard puede durar hasta 8 horas y 30 minutos de funcionamiento. En mi experiencia, la duración de la batería mirando videos en YouTube con el brillo de la pantalla al máximo y el sonido de los altavoces a un 50% y duró aproximadamente 4 horas 30 minutos. Aunque recuerden que ese tiempo más depende de otros aspectos, entre esos la configuración de la energía, el brillo de la pantalla, los programas que estén abiertos, programas que estén instalados y entre otras configuraciones. El tiempo de carga desde el 10% hasta el 100% es de 1 hora con 30 minutos, lógicamente siendo el equipo nuevo. Este computador lo podemos conseguir con procesadores Intel de la 12ª generación, entre esos el Intel Core i3-1215U y el Intel Core i5 12450H, que este es ese caso, que este es el Intel Core i5. El chip gráfico es integrado y depende del procesador que venga, pues son las gráficas. Por ejemplo, si es el Intel Core i3, ya serían las gráficas de Intel UHD, y si ya es el computador con el procesador Intel Core i5, ya serían los gráficos de Intel Iris Xe. En la memoria RAM podemos tener hasta 3 configuraciones, entre esas 2 memorias RAM de 4 GB DDR4-3200 para completar 8 GB utilizando 2 ranuras que tienen interna. También podría venir con una sola memoria RAM DDR4 3200 de 8 GB como es este caso, y también podría venir con 2 memorias RAM DDR4 3200 de 8 GB cada una para un total de 16 GB. En el almacenamiento, este equipo lo podemos encontrar con una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de 4ª generación con factor de forma 2280 de 512 GB instalada en su puerto M.2. En el sistema operativo, este equipo puede venir sin sistema operativo, pero es totalmente compatible con Windows 11. Este equipo puede que no sea compatible con Windows 10, pues Windows 10 no aparece en la lista cuando queremos descargar los controladores para este equipo. Por tanto, hay la posibilidad de que lo podamos instalar, pero no vayamos a encontrar los controladores de todo el hardware que tiene este equipo. También les comento que en la descripción de este video voy a dejar el enlace directo a la página web oficial donde podemos descargar los controladores para este equipo. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. El material es en pasta, es de color plata como la parte de encima. En la parte de arriba tenemos una goma y por acá también tenemos otra goma larga que protegen algunos de los tornillos que nos sirven para desarmar el equipo. Estas gomas también sirven para que cuando nosotros tengamos el equipo en alguna superficie, pues el equipo no se deslice y se quede quieto ahí en esa posición. También permite que el equipo quede levantado por milímetros para que el aire entre por los lados y los atrape aquí la reja de ventilación, y sobre todo que sea atrapado ese aire por el ventilador interno
para refrigerar el equipo por dentro. Y también por aquí tenemos un grabado que nos indica varias características del equipo, entre esas la marca, la referencia del equipo, el número serial del equipo, el voltaje y amperaje con el que trabaja y entre otras cosas que ya no son relevantes. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo y por aquí tenemos un puerto lector de tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC. Después tenemos una luz LED indicadora del estado del almacenamiento que cuando se enciende de color blanco, eso indica que hay lectura o escritura en el almacenamiento. Después tenemos otra luz LED que indica el estado del equipo, que cuando se enciende de color blanco fijo, eso indica que el equipo está encendido. Cuando se enciende de color blanco parpadeando lentamente, eso indica que el equipo está en estado de suspensión. Y cuando está apagado, eso indica lógicamente que el equipo está apagado o que está en estado de hibernación. Ahora estamos en la parte derecha del equipo y primero que todo por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos una luz LED indicadora del estado de carga de la batería, que cuando está de color blanco fijo, eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería está cargada. También puede estar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y que la batería se está cargando. Y también puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado. Después tenemos un puerto HDMI 1.4b para la transmisión de audio y video en alta definición hasta en 4K. Después tenemos dos puertos USB 3.0 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.0 tipo C. Recalco que por este puerto no se puede cargar el equipo, tampoco se puede conectar monitores o pantallas. Y por último tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Ahora estamos en la parte de atrás del computador y por acá no tenemos nada, simplemente aquí la separación de las bisagras. Ahora estamos en la parte de enfrente y por acá tampoco no es que tengamos mucho, simplemente aquí en el medio tiene una pestaña que sobresale por la cual nosotros podemos tomar desde ahí y poder levantar la tapa para empezar a trabajar. Como nos pudimos dar cuenta, este equipo ya no posee puerto VGA, lógicamente porque está totalmente descontinuado este puerto. Tampoco tenemos puerto para huella de seguridad y tampoco tenemos puerto de red LAN RJ45. En la conectividad este equipo lo podemos conseguir con Wi-Fi 5, ya sea de una banda o doble banda, más Bluetooth 5.0 o 4.2. Vamos a revisar la presión de las bisagras, entonces cogemos de la pestaña, levantamos aquí la pantalla, miramos a ver qué tal está muy suaves, están en su punto. Vamos a mirar en qué parte cae la pantalla, miren que ahí todavía se sostiene y por ahí ya se cae, miren. Listo, vamos a mirar los grados y nos damos cuenta que hasta esta parte nomás, eso indica que aproximadamente se puede acostar la pantalla unos 130 grados aproximadamente. Vamos a colocar la pantalla hasta acá para mirar la parte interna y también por aquí miramos un protector que nos sirve para que el teclado no se plasme en la pantalla, no se marque ahí. Por tanto es importante utilizarlo siempre, seguir colocándolo ahí para que no vayamos a plasmar el teclado en la pantalla. Es como de una hoja, es color negro y bueno, por ahora lo vamos a retirar para mirar todo lo demás de acá adentro. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la toma en diagonal, es decir, desde aquí hasta acá. Como se pueden dar cuenta, también tiene bordes delgados. Esta pantalla es de 250 nits con resolución de 1366 x 768 en HD. La pantalla es brillante, sin antirreflejos. Alrededor de la pantalla tenemos 6 gomas, una por aquí, 2, 3, 4,
5 y 6, que también sirven para cuando nosotros cerremos la pantalla, pues no haya un completo rozamiento del teclado con la pantalla. Su relación de aspecto es de 16:9. En la parte inferior tenemos el logo de Hewlett Packard. Y por último les comento que esta pantalla no es táctil. En la parte de arriba de la pantalla tenemos sus dos micrófonos integrados. En el medio tenemos la cámara web que graba a 720p en HD, y al lado tenemos una luz LED indicadora que se enciende de color blanco cuando esta cámara web está en funcionamiento. Por aquí tenemos el teclado tipo isla, las teclas son de color plata y las letras son de color gris oscuro. Los lados por acá son en pasta, también del mismo color plata, tienen como un grabado rayado pero liso, así en vertical. El teclado está un poquito hundido aquí en esta parte para también sumarse a que no se plasme el teclado en la pantalla. No cuenta con retroiluminación. La letra F y la J tienen su guión para nosotros poder ubicar esas teclas fácilmente con el tacto. La tecla Enter es plana, no es en L como en otros modelos. Por acá tenemos la tecla de activación de mayúsculas que posee una luz LED, que por ejemplo cuando nosotros presionamos esa tecla, esa luz LED se enciende de color blanco para indicar que en ese momento están activadas las mayúsculas, y lo podemos volver a presionar, entonces esa luz LED se va a apagar y eso indica que las mayúsculas en ese momento ya están desactivadas. En la parte de arriba tenemos las teclas de acceso rápido, las cuales por ejemplo funcionan de la siguiente manera. Por aquí en el F1 está como botón de ayuda, después por acá tenemos para bajar la luminosidad de la pantalla, después tenemos para subir la luminosidad de la pantalla, después tenemos para intercambiar pantallas cuando nosotros conectemos una pantalla por HDMI. Después no tenemos nada, después tenemos el silenciador de los altavoces, que por ejemplo lo podemos presionar y ahí tiene una luz LED que se enciende de color naranja, y cuando está encendida eso indica que están silenciados los altavoces. Podemos volver a presionar, ese LED se va a apagar y eso indica que los altavoces están funcionando con normalidad. Después tenemos la tecla de bajar volumen general del equipo, después tenemos para subir el volumen general del equipo, y después tenemos unas teclas multimedia, que por ejemplo esta es para trazar, la de acá es para adelantar y la de en medio es para colocar play o pausa. Y por último por acá tenemos la tecla del modo avión, que desactiva el adaptador de red inalámbrico y eso incluye Wi-Fi y el Bluetooth. Y si nosotros quisiéramos que estas teclas de acá arriba no funcionen como acceso rápido, sino que funcionen como siempre han funcionado, que son teclas de función, entonces si gustan también pueden combinarlas con esta tecla, que es la tecla FN. La presionan esta y van presionando la que ustedes deseen, y así funcionarán como F1, F2, F3 hasta el F12 normalmente. En la parte superior izquierda, por aquí tenemos el botón de encendido y suspensión. No tiene ninguna luz LED que indique el estado del equipo como en otros modelos. Y por la parte de arriba del teclado, por aquí tenemos una rejilla donde internamente debajo se encuentran los altavoces de 1.5 vatios de potencia. Abajo del teclado tenemos el reposamanos y en el medio tenemos el panel táctil. Es rectangular, delgado, compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo se encuentran incluidos en el panel táctil. En la parte derecha por acá tenemos los stickers del procesador y de las gráficas, y por ejemplo en este caso pues tenemos el procesador Intel Core i5 y sus gráficas de Iris Xe. En la parte izquierda por acá tenemos otro sticker con algunas de las características que Hewlett Packard sobresalta en este equipo. Por ejemplo nos dice aquí que es un máximo desempeño con los procesadores Intel Core, que tiene unidad de estado sólido para que el equipo pues sea muy rápido, y por otro lado que se le han hecho hasta más de 200 pruebas a este equipo para mirar pues su funcionamiento completo. Y por último les comento que por ningún lado miramos lector de huellas dactilares. Entre el medio del equipo y la pantalla por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente y que será expulsado por el ventilador interno.
Bueno, ya hablamos sobre todas las características del equipo, ya miramos todas sus partes. Ahora sí, vamos a encenderlo para mirar más o menos cuánto se demora en iniciar con las características que les había mencionado. Ahí les coloco el tiempo para que ustedes mismos se den cuenta cuánto más o menos se puede demorar en iniciar, aunque en algunos equipos se puede demorar unos segundos menos, otros segundos más. Depende de la configuración, depende de cómo se lo haya apagado anteriormente. Entonces, bueno, por ahí les dejo el tiempo total. Y ya estando encendido, bueno, vamos con otras pruebas ya en el sistema. Ahora vamos con la prueba de los altavoces. Antes de hacerlos funcionar, les comento que ya tengo instalado el controlador de audio que recomienda Hewlett Packard de esta referencia, por tanto es muy importante que instalemos ese controlador y no otro. También les comento que tenemos ya el volumen del reproductor al 100% y por acá vamos a subir el volumen general del equipo al 100% también, para que pues escuchemos mejor todo su desempeño. También les comento que no es lo mismo escuchar el audio en este video que escucharlo pues personalmente en vivo. Sin embargo, al terminar de sonar la canción que ya tengo puesta ahí, que es una canción de YouTube, para que no tengamos problemas con copyright, entonces ya escuchando esa canción pues les voy a dar una razón de cómo suenan más o menos, para que sepamos a qué atenernos si de pronto llegáramos a adquirir este equipo. Y esa canción la he adelantado un poco en la parte donde más se desempeñan esos altavoces. Entonces vamos a despausar para que escuchen. Bueno, yo creo que ahí es suficiente lo que escuchamos para que no se nos haga tan largo este video, y les comento que Hewlett Packard siempre me ha sorprendido con los altavoces últimamente. Para mí son los que mejor suenan de todas las marcas, entre esas Asus, Lenovo, Dell. Las de Hewlett Packard siempre están sonando muy bien, cosa que los bajos, los brillos, el nivel del volumen, todo concuerda excelente, se escucha muy bien, aunque siempre les recomiendo que para que esos altavoces conserven su calidad, pues no utilizarlos al 100% como hicimos ahora, sino utilizándolo a un porcentaje menor. Es decir, por ahí un 70%, yo creo que sería suficiente. Incluso los altavoces de un computador portátil son para escuchar al lado cuando por ejemplo estamos trabajando, y esos altavoces suenan muy bien. Por tanto, esa es la recomendación, no subirle mucho volumen, de pronto hasta un 80%, pero pues ya sería bastante y ya sería como para escuchar dentro de una habitación ya completa. Pero para sentarse ahí al lado y escuchar, pues la verdad, bajarle más volumen. Entonces esa, bueno, ha sido la prueba de los altavoces. Ahora estamos probando la calidad de la cámara y del micrófono. Por tanto, lo que están escuchando es grabado con el micrófono integrado. Esta cámara, como les había dicho, graba a 720p. Por tanto, esa es la calidad, lo que ustedes están mirando. Para las personas que quieran saber un poquito más avanzado sobre la cámara y necesiten saber sobre el bitrate, entonces esta cámara graba a 7 megabits de bitrate. También les comento que no deben comparar este tipo de cámaras de computadores portátiles con las cámaras de los celulares. Sabemos que las cámaras de los celulares, la verdad, están mucho más adelante que este tipo de cámaras y por tanto pues van a grabar mejor. También analizamos un poco el ruido, miramos que en la parte de atrás hay un poquito de ruido, no es mucho, está muy bien, se comporta muy bien. Lógicamente que yo tengo aquí delante un bombillo que me está iluminando la cara, entonces también es la recomendación de que utilicen una fuente de luz buena para que nos den el rostro y se nos ilumine bien. También hay que tener en cuenta la distancia que tengo de aquí a la cámara. Por ejemplo, de mi rostro a la cámara tengo aproximadamente unos 50 centímetros, para que sepan el encuadre que está haciendo. Ese encuadre está bien, porque hay otros que muestran mucho la parte de acá atrás, o hay otras que
te acerca mucho, entonces no se mira bien. Entonces, esa también es la distancia promedio, la buena distancia para nosotros poder teclear fácilmente y sentirnos pues cómodos. Y entre otras palabras, pues me parece que la cámara está muy bien. Entonces, esa ha sido la calidad de la cámara y también lo que han escuchado es la calidad del micrófono. Recuerden que para lograr que el micrófono funcione bien, tienen que instalar el controlador oficial que recomienda Hewlett Packard en la página web de este modelo. Ahora estamos testeando la temperatura mínima de este equipo, por tanto miren acá en la gráfica nos indica que el equipo prácticamente no está trabajando o está trabajando más o menos a un 6%, 7, 8%. Lo único que está trabajando es el capturador de pantalla y este programa que sirve para el diagnóstico. Entonces, como nos podemos dar cuenta, por acá está a 53 grados, 49, 49, que eso la verdad es poco. No hay ningún problema con esa temperatura, lógicamente pues no está haciendo nada. También vamos a mirar acá en el teclado y nos damos cuenta que pues no se siente nada de que esté abrigado, que esté caliente. Además de eso nos vamos a ayudar de esta pistola térmica para mirar, ¿no? Pues las temperaturas que hay por aquí. Entonces por aquí nos damos cuenta que hay 33, por aquí vendría a ser lo más abrigado, que yo creo que sería que el procesador está aquí y la disipación está por acá, porque por aquí es donde saca el aire el ventilador, ¿no? Entonces vamos a mirar en la parte de allá y por allá nos da, bueno, ahí para que lo miren ustedes, está en 36, 35, aunque la verdad yo no escucho el ventilador para nada. De todas maneras nos vamos a ayudar de un micrófono inalámbrico que lo vamos a colocar allá para darnos cuenta si en realidad está encendido ese ventilador y ustedes ya me dirán a ver si suena o no suena. Ahí se encendió un poco. Lo alcancé a escuchar un poquito, pero de todas maneras no se siente el sonido de ese ventilador. Y esa pues ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos en la temperatura máxima de este equipo. Como pueden darse cuenta en esta gráfica de acá, ya puse a trabajar el computador al 100%, por tanto ahí es cuando demuestra su máxima temperatura. Entonces miren que cuando lo activé subió rápidamente hasta acá. La verdad alcancé a ver un 88 grados Celsius en la parte de acá, fue porque se subió bastante y ahí empezó allá a activarse el ventilador, y cuando ya se activó entonces ya empezó a regular la temperatura y la tiene como está en este momento, entre 75, 72, 71, 70 por ahí. Entonces ya la reguló, no hubo ningún estrangulamiento del procesador, o sea que baje su potencia para evitar de que se recaliente, no, se está comportando bien la temperatura. Y pues por lo mismo también vamos a utilizar aquí la pistola térmica, aunque primero voy a tocar y se siente un poquito abrigado en esta parte. Vamos a mirar con la pistola térmica y nos damos cuenta aquí, a ver, 36, 35, 30, por allá 38, 39 lo máximo, y por acá donde sale el aire abrigado está en 32, más se calienta en esta parte de aquí, porque por aquí me imagino que tiene que estar el procesador. Eso ya lo vamos a mirar en la parte interna. Y también vamos a escuchar el ventilador, porque lógicamente ya lo estoy escuchando. Incluso yo estoy en una parte donde no hay ruido en el momento, pues lógicamente para hacer ese tipo de videos. Y entonces aquí vamos a utilizar el micrófono y eso es lo que se escucha. Hasta acá, levanto un poco más y eso es lo que se oye en la parte del ventilador. Ya se lo escucha bastante, pero no es tan ruidoso. La verdad no creo que sea inconveniente pues para los oídos. Igual, como les digo, estoy en un ambiente que es muy silencioso y por tanto lo alcanzamos a escuchar. Yo creo que si estuviéramos en un ambiente normal, de pronto lo escucharíamos un poquito menos. Entonces bueno, esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Ahora estamos en la parte interna de este equipo para mirar básicamente cómo está construido.
No vamos a entrar en detalles avanzados, solamente información básica. Entonces empezamos por acá. Tenemos la batería un poco amplia, su conexión está por aquí. Por acá tenemos la conexión del teclado que está por debajo de la board. Hay veces que me saben preguntar si podemos cambiar el teclado que está por uno con retroiluminación. Entonces en algunas ocasiones sí se puede. En esta no sabría decirles. El puerto de la retroiluminación está aquí, por tanto se podría intentar, pero no es tan fácil cambiar ese teclado. Tendremos que romper algunas partes del equipo en cuestión de los remaches del teclado. Si quieren ver cómo se cambia un teclado de esos, por aquí les voy a dejar una tarjeta para que, si gustan, miren ese video para que se den cuenta que no es tan fácil. Incluso se recomienda cambiar el teclado cuando en realidad el teclado que está ahí falla, no solamente por cambiarlo y por colocar retroiluminación. Por acá debajo tenemos el panel táctil y su conexión está por aquí en esta parte, baja por aquí así. Seguimos en la parte derecha. Por aquí tenemos uno de los altavoces que está desde aquí hasta acá arriba, y este se conecta con el otro hasta acá, y aquí ya está la conexión del altavoz. También por acá tenemos una tarjeta que es la del lector de tarjetas SD, y por aquí están los LEDs. Está conectado a la board por medio de este cable flex. Por acá tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth y su antena que está por aquí, baja, y parece ser que pasa directamente a la parte de arriba de la pantalla. También mencionamos la parte de las bisagras que está por acá, y acá está la otra bisagra. Las veo que están como un poco pequeñas, sobre todo la de la izquierda. Bueno, tocaría de mirar con el tiempo a ver qué tal aguantan esas bisagras. Por aquí en esta parte tenemos el procesador, y por lo que nos podemos dar cuenta es que este equipo, por ninguna de la serie que tenga, ninguno de este modelo trae gráficos independientes, porque si no tuviéramos un espacio aquí el cual nos indica que podría tener gráficos independientes, pero no. Bueno, este tiene gráficos integrados. El procesador está integrado en la board a debajo, y aquí está la disipación que viene a dar por acá, y esta disipación se enfría gracias a este ventilador, que podemos darnos cuenta que las aspas son pequeñas y tienen unos espacios muy delgados. Por tanto, este ventilador es silencioso y a la vez se refrigera bien, pues como nos pudimos dar cuenta en la parte de la temperatura. Y por aquí tenemos la conexión de ese ventilador hasta esta parte. En la parte de acá tenemos las dos memorias RAM que están en sus ranuras. Como se les había dicho, tiene 4 GB y 4 GB de memoria RAM para un total de 8 GB. Ahí podemos hacer la actualización de estas memorias, ya la vamos a ver en otro video más adelante para que estén pendientes del canal. Subimos por acá y tenemos aquí el puerto de la conexión de la pantalla, de la cámara web y del micrófono, que es de 30 pines, para que lo tengan en cuenta por si de pronto algún día necesitan cambiar ese cable flex. Y por aquí tenemos la conexión del jack de carga para la conexión del adaptador de corriente. Va por aquí y va hasta acá. Y aquí tenemos varios puertos que van directamente a la board, y por aquí tenemos la unidad de estado sólido, la que viene de fábrica. Esta unidad de estado sólido también la vamos a cambiar en un video más adelante. Vamos a colocar una de más capacidad para ver cuánto nos puede aguantar este equipo. En la parte de acá tenemos el chip BIOS para que lo tengan en cuenta, y por la parte de acá abajo tenemos el espacio para un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Incluso la conexión la tiene por aquí. Si en algún momento logro conseguir la referencia de ese cable para conectar un disco duro, pues lo voy a colocar ahí en la descripción del video para que estén pendientes. De igual manera, si van a colocar un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, hay que tener en cuenta que la carcasa, se las voy a indicar, tiene ocupados unos espacios. Mire los que están por aquí. Entonces esto va en esta parte cuando uno cierra la carcasa de esta manera. Por tanto, si vamos a colocar un disco duro o unidad de estado sólido, tenemos que romper todo esto, y esto sí sería que lo podríamos hacer después de que pase la garantía. No podemos hacerlo ahora, porque si nosotros instalamos algo aquí, necesariamente que tenemos que quitar esto, y en el momento que quitemos esto, automáticamente ya perdemos la garantía. Por tanto, en el próximo video no podemos hacer esa parte. Quizá tengamos este mismo equipo después de un año, que ya podamos romper esas partes, incluso saber bien la referencia
de este adaptador, de este cable para colocar esa unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas. Y listo, yo creo que ahí es suficiente esa información. Básicamente, como les había dicho, no vamos a entrar en detalles avanzados, únicamente hasta ahí, reconociendo pues las partes y la construcción de cómo está hecho este equipo para que ustedes sepan cómo está ensamblado internamente. Recuerden que en un próximo video vamos a ver la actualización de estas memorias RAM y la unidad de estado sólido en este puerto, y como les decía, acá no podemos actualizar todavía, eso lo vamos a ver quizá de pronto después de un año o más tiempo. Entonces hasta aquí la parte de la información interna. Ahora sí vamos con las conclusiones que tengo sobre este equipo o este video. Primero, que el equipo me parece que es muy elegante, tiene un diseño muy bonito. Ese color plata lo hace ver como un poco como lujoso. El teclado muy cómodo de utilizar, es muy suave y obedece perfectamente a las pulsaciones pues con los dedos. El panel táctil también me pareció muy bueno, pues obedece muy bien a los multigestos y su clic derecho e izquierdo responden correctamente con las pulsaciones. Este es un equipo que tiene los procesadores de la 12ª generación, que es el Intel Core i3 y el i5, por tanto estos equipos se podrían utilizar más que todo como para carreras de medicina, enfermería, pues porque es de 14 pulgadas, no tenemos teclado numérico a la derecha, y serviría más que todo para ese tipo de cosas de cuestión de lectura y escritura. Si ya nos vamos un poquito al Intel Core i5, ya nos podría servir en algo de diseño, pero como es de 14 pulgadas, la verdad la pantalla es pequeña para el diseño, por tanto siempre para el diseño yo recomiendo un equipo con 15.6 pulgadas, entonces ese equipo sí funcionaría, pero la pantalla es muy pequeña y no nos desenvolveríamos fácil con las gráficas que vayamos a trabajar. Por tanto, un equipo de 14 pulgadas por lo general se utiliza para opciones básicas de la universidad o ya sea del colegio, pero pues nada que tenga que ver tampoco con números. También resalto un poco la cámara web, buenas imágenes, no genera mucho ruido, buen encuadre también. El micrófono de este equipo excelente, funciona perfectamente, captura muy bien la voz de la persona que está enfrente de este computador. También resalto muy bien los altavoces, como les comentaba, son de los mejores que suenan en cuestión de computadores portátiles de este tipo, lógicamente. También resalto bastante en esta marca que no tienen los demás, es que todavía poseemos la luz LED que indica la actividad del almacenamiento, por si de pronto nosotros queremos hacer algún diagnóstico, ya que de pronto podría estar fallando ese almacenamiento. Entonces a veces una de las maneras que nos podemos dar cuenta es mirando cómo alumbra ese LED. Ya sabemos que el sistema operativo sí tiene un programa ya integrado en Windows que nos informa de la actividad del disco duro, pero es que a veces no tenemos acceso al sistema operativo. Por tanto, mejor es hacerlo fuera de línea, y para eso está esa luz LED que, como les comentaba, nos sirve bastante para hacer diagnósticos del almacenamiento. También hablamos de la parte interna, excelente que este equipo tenga las dos ranuras para memoria RAM, la cual podemos estar cambiando, no como otras marcas, entre ellas por ejemplo Lenovo, Asus, que integran las memorias RAM en la board, por tanto no se pueden cambiar. Entonces Hewlett Packard desde hace un buen tiempo está fabricando sus equipos así, por tanto podemos hacer cambios como queramos. Recuerden que en el próximo video vamos a mirar cómo actualizar esas memorias y también la unidad de estado sólido. El ventilador también hay que resaltarlo, muy delgado, por eso es tan silencioso y al mismo tiempo funciona perfectamente. También tiene una buena batería muy amplia, y hasta aquí yo creo que las cosas buenas de este equipo. Hay unas cositas malas, son poquitas, pero también es importante mencionarlas. Entre esas, la que no me pareció muy bueno, que digamos, no es que sea relevante, no es que sea muy grave, es las bisagras, que están muy pequeñas. Tampoco me gustó que en el espacio del disco duro, pues lógicamente, bueno, está ahí para instalarse, pero una que Hewlett Packard no nos incluye el cable. La verdad, Hewlett Packard no lo ha hecho nunca hasta donde yo sé. Y por otro lado es que si pudiéramos conseguir ese cable y le vamos a instalar ese disco duro o unidad de estado sólido
de 2.5 pulgadas, entonces la carcasa tiene esas partes ahí como de pasta que tenemos que partirlas, por tanto no podríamos hacer una actualización en el momento que compremos el equipo, tendríamos que esperar a que se cumpla la garantía y tratar de conseguir ese cable. Otra de las cosas que también me incomodó un poco fue la pantalla, que no tiene antirreflejos, por tanto esa pantalla se refleja todo lo que haya en la parte de atrás. Incluso si tenemos una luz en la parte de atrás, pues a veces se pone como incómodo para nosotros poder trabajar. Y por último es que los puertos USB están al lado derecho todos, y la verdad siempre pues estoy acostumbrado a que debería ser, ¿no? Creo que debería ser como universal esa parte, pero bueno, eso ya depende de las marcas. Que tuviéramos un puerto USB tipo A en la parte derecha por si de pronto queremos conectar un mouse inalámbrico, y el resto colocarlo en la parte izquierda para que no nos haga estorbo. Porque por ejemplo nosotros, si queremos conectar el cargador, el adaptador de corriente, y al mismo tiempo queremos colocar, digamos, un disco duro externo, entonces esos cables ahí se cruzan y podemos tener un accidente de que de pronto movamos el disco duro y se nos dañe ese disco duro externo. Ya saben que son muy delicados, entonces en esa parte creo que hubiera sido mejor pasarlos al lado izquierdo, pero bueno, eso es cuestión de diseños y en realidad no son cosas tan graves las que acabo de mencionar. Y bueno, eso sería todo por este video. Las últimas recomendaciones: recuerden cargar el equipo por 6 horas aproximadamente cuando recién lo compran. Si no lo hicieron, lo pueden hacer después, no hay ningún problema. También recuerden darle un uso constante durante todo el año de garantía, por si de pronto tenemos un defecto de fabricación, pues lo podamos encontrar antes de que se cumpla esa garantía y así nos pueda responder el fabricante. Y por último, pues no guardar el equipo en espacios húmedos, porque eso también te puede dañar el equipo, incluso te daña el teclado, y si dejas de usarlo mucho tiempo se te pega la batería, se te daña la batería. Entonces la idea es que no vaya a pasar eso. Uso constante al equipo para que él funcione en buen estado durante muchos años. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este video. Si quieren, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten qué les pareció este equipo, qué les pareció el video. Ustedes ya tienen este equipo, planean comprarlo, qué les pareció todo lo que miramos, la parte interna, los altavoces, la pantalla, cualquier cosa sobre este equipo. Y bueno, nada más por decir, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.